Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Lore. Perfecto. Gracias, Uri. Buenos días a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén por aquí, ya conectados, listos para esta última sesión de este ciclo de webinars de Zero Trust, que la verdad han estado sumamente interesantes. Agradecemos mucho que estén aquí este ratito con nosotros. Vamos a dar unos minutitos para que puedan sumarse más personas y arrancamos, ¿de acuerdo? Mientras, por favor, ayúdenos a identificarse con su nombre completo, mantener el micrófono apagado, escribir sus preguntas en el chat para que se puedan responder en el Q&A del cierre. Y si gustan, pueden hacer esta sesión interactiva, pueden participar en el chat y reaccionar con emojis, ¿de acuerdo? Arrancamos en unos minutitos. Muchas gracias. Listo, buenos días nuevamente a todos. Veo que ya se están sumando más personitas. Muchísimas gracias. Eso la verdad es que nos da muchísimo gusto, mucha alegría verlos por acá. Bienvenidos nuevamente a nuestra quinta y última sesión de este ciclo de webinars de Zero Trust, en el cual pues estuvimos abordando diferentes temas y la verdad es que este último capítulo va a estar muy bueno, ya que conoceremos cuál es la estrategia que debemos de seguir para poder implementar de manera correcta y segura Zero Trust en nuestra organización. ¿De acuerdo? Los voy a dejar con mis compañeros Octavio Santamaría, quien es consultor en ciberseguridad, y con mi compañero Uriel Sánchez, quien es Cloud Security Engineer acá en Grupo SmartTech. Adelante, chicos, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
justo como comentaba ahorita en sus momentos Lore, lo que queremos con esta sesión es ayudarlos a ustedes para que empecemos a abordar este tema, ¿no? ¿Cómo diseñar una estrategia de Zero Trust, ¿no? Y también por qué es importante y relevante para nuestro negocio. Entonces, vamos a comenzar y me gustaría iniciar primero con esta pregunta. ¿Por qué Zero Trust ahora? ¿Por qué en este momento, no? ¿Qué es lo que hizo que surgiera Zero Trust? Entonces, voy a contarles una pequeña historia de más o menos por qué surgió, qué necesidad está cubriendo y por qué es importante que lo implementemos en nuestra organización. Entonces aquí hicimos unas pequeñas arquitecturas de referencia. Del lado izquierdo tenemos la arquitectura clásica y del lado derecho tenemos cómo evolucionó para convertirse en una arquitectura de tipo Zero Trust. Entonces, del lado de la arquitectura clásica, vemos una red corporativa donde tenemos diferentes redes, están protegidas a través de un firewall perimetral, pero vemos que están surgiendo nuevos retos, ¿no? Va evolucionando la empresa y empieza a adoptar nuevas tecnologías. ¿Qué tecnologías? Pues empezamos, por ejemplo, con herramientas de tipo SaaS, que puede ser, por ejemplo, Office 365, Google Workspace, o por ejemplo Salesforce, para administrar nuestros recursos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Las arquitecturas clásicas se centran en la protección basada en perímetros. Pero si nos damos cuenta aquí, lo que está pasando es que tenemos la red corporativa que está protegida, está dentro de un perímetro específico, pero de repente empezamos a adoptar nuevas tecnologías. En esas tecnologías vamos sumando nuestra información, vamos subiendo nuestra información y se van volviendo parte de nosotros como empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este perímetro que inicialmente teníamos bien definido? Pues se va expandiendo. Después, ¿qué viene? Después viene toda la ola de la nube pública. Por ejemplo, Amazon, Google, Azure. Y empezamos a darnos cuenta que traen beneficios para el negocio. Digamos, por ejemplo, ya sabemos los beneficios de la nube, la escalabilidad, el costo, el pago por uso. Y empezamos a crear aplicaciones en esos entornos. Empezamos a subir bases de datos, aplicaciones, empezamos a publicar servicios a través de ella. Y después, ¿qué viene? Después viene el reto, ¿no? Vino la pandemia, vino el trabajo remoto. Nos empezamos a dar cuenta que es posible que nuestros colaboradores trabajen alrededor de todo el mundo y sigan aportando a nuestra organización y a nuestro propósito. Pero ¿qué pasó con ese perímetro inicial que estaba bien definido y estaba muy claro? Empieza a volverse borroso, empieza a difuminarse. ¿Esto por qué? Porque empezamos a adaptar nuevas tecnologías que están fuera de nosotros. Nosotros no controlamos esa infraestructura. Entonces, esa parte del perímetro se vuelve muy confusa. Y más, por ejemplo, con el trabajo remoto, donde esos colaboradores forman parte de nosotros, pero están alrededor del mundo. Podemos tener colaboradores aquí en México, en Chile, en Guatemala, en España. Entonces, ese perímetro ya se perdió completamente. De ahí surge la primera necesidad. La segunda parte por la que surge sí otros es por la confianza. En estos entornos clásicos, nosotros confiamos, asumimos que los recursos internos son seguros. Nosotros nos protegemos del exterior. El exterior es malo porque puede dañar la empresa. Pero no nos preocupamos por lo que hay dentro de nosotros. Nosotros podemos tener un atacante en nuestra corporación y no nos damos cuenta. ¿Y qué es lo que pasa si tenemos un atacante? Ah, pues empiezan los movimientos laterales, escalación de privilegios y al final, ¿qué tenemos? Nuestra empresa comprometida. Es por eso que surge esta iniciativa o estas nuevas arquitecturas de tipo Zero Trust, donde la confianza no se asume, la confianza se construye. ¿Y cómo se construye esta confianza? Ah, pues vamos a revisar brevemente esta arquitectura, cómo cambia y también cómo modifica este paradigma inicial del perímetro. Vamos iniciando con que en las expectativas de sí otros, el perímetro ya no existe, ya no se toma en cuenta. Aquí, ¿cómo protegemos los recursos? Eso lo hacemos a través de los recursos. ¿Cómo protegemos los recursos? Que puede ser aplicaciones, servicios e información interna. Y lo protegemos a través de un flujo de comunicación. Bueno, vamos a iniciar por la parte superior. Esa arquitectura se compone de dos planos, el plano de control y el plano de datos. En el plano de control tenemos la herramienta de motor de política, que esto nos permite crear políticas de acceso para los recursos. Y después tenemos el administrador. Si queremos modificarlas, asignarlas a ciertos grupos de usuarios, a quién queremos aplicarla, cuándo, eso nos ayuda a la administración de políticas. Después pasamos al plano de datos, que es cómo se comunican los usuarios a los recursos. Vamos a iniciar de izquierda a derecha, iniciando por la parte de los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Los sujetos son aquellas personas o entidades que requieren acceder a los recursos. Puede ser usuarios corporativos, usuarios remotos, proveedores, e incluso sistemas automatizados que pueden acceder a recursos o que requieren consumir recursos. Después tenemos la parte de la infraestructura.
En la infraestructura es cómo llegan el sujeto a los recursos. Aquí es una combinación entre infraestructura y red, ¿no? Pueden acceder desde, por ejemplo, desde casa cuando están trabajando remotamente, desde una VPN si son proveedores, en alguna oficina que tengamos remota o directamente de corporativo. Incluso también, si tenemos aplicaciones en nube, pueden acceder desde Internet. Después nos encontramos con lo que es el punto de implementación de políticas. Esta parte es muy importante porque es la conexión entre el plano de control, donde definimos las políticas, y el plano de datos, que es donde está el tráfico real. Entonces, en este punto es donde aplicamos estas políticas que ya definimos a los usuarios. ¿Y qué es lo que nos va a permitir? Como comentaba al principio, la confianza se construye. ¿Cómo construimos esta confianza? Pues, por ejemplo, analizando el dispositivo desde cuál se quieren conectar. Por ejemplo, aquí podemos hacer ciertas validaciones, que el equipo esté saludable, que tenga última versión del sistema operativo, por ejemplo, los parches de seguridad, y que tenga un antivirus activo. Después tenemos, por ejemplo, el contexto. Esto es algo muy importante en temas de Zero Trust. Lo que conocemos como el contexto es toda esa información que necesitamos para saber que una conexión es válida. Ese contexto puede ser, por ejemplo, la trazabilidad, que identifiquemos cómo está accediendo el usuario a los recursos y si ese es un acceso como que ya estaba preestablecido o si es un acceso diferente, que está haciendo algo raro el usuario, ¿no? Digamos que él tenía que acceder a la página web a través de frontend, después pasaba al backend y finalmente a la base de datos. Pero ¿qué pasa si un día nos damos cuenta que el usuario quiere llegar directamente a la base de datos? Ah, pues es un comportamiento anómalo. Entonces podríamos darnos un indicativo de que ese usuario está haciendo algún comportamiento extraño y podría ser comprometido. Después tenemos, por ejemplo, también para el contexto, lo que es la ubicación. Si el usuario, estamos acostumbrados que el usuario accede siempre desde corporativo o, por ejemplo, desde su casa, tenemos esas dos ubicaciones como de confianza, pero ¿qué pasa si un día de repente quiere hacer una conexión a la base de datos a las 2 de la mañana desde París? Entonces, eso está raro, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese usuario está haciendo este tipo de conexión para acceder a los recursos y sobre todo recursos sensibles? Finalmente, si el usuario tiene un dispositivo saludable, el comportamiento es el esperado, podemos darle la autorización para acceder a los recursos. Estos recursos pueden ser recursos internos, por ejemplo, aplicaciones, servidores, o recursos externos, como puede ser lo que comentábamos, de aplicaciones de tipo SaaS o aplicaciones alojadas en Internet, en general. Si el usuario no cumplió con estas políticas o este comportamiento, entonces descartamos su solicitud. Perfecto. Vamos a continuar ahora con los componentes clave que analizamos en Zero Trust. Vamos a iniciar por la parte de identidades. La identidades es lo que comentábamos, usuarios, servicios y todo aquel que quiera acceder a algún recurso. Eso es lo que tomamos como en cuenta como identidad. Después tenemos los dispositivos. Los dispositivos es la herramienta que utilizan. Puede ser un equipo móvil, una laptop personal, una laptop del negocio, etcétera. Después tenemos lo que son las aplicaciones, que pueden ser aplicaciones, por ejemplo, en nube, aplicaciones propias, aplicaciones de tipo SaaS. Posteriormente tenemos la infraestructura, que es el medio. Esta es una combinación entre infraestructura y red. La infraestructura son aquellos componentes que permiten acceder a los recursos y la red es el medio por el que viaja este flujo. Y finalmente tenemos los datos, que los datos es aquella información que estamos protegiendo. Si se dan cuenta, aquí en la parte superior vemos diferentes marcas. Estas son aquellas marcas con las que Clover, con las que estamos asociados, con las que estamos trabajando muy de la mano. Son todas aquellas marcas con las que tiene esta relación como nativa. Por ejemplo, Clover tiene la relación para identificar usuarios directamente con el Active Directory, con Okta, OneLogin, etcétera. Por ejemplo, para el dispositivo, ¿cómo aseguramos que el dispositivo es seguro? Por ejemplo, podemos revisar configuraciones de Tanium, de Carbon Black, para asegurarnos que ese equipo está saludable. En la parte de aplicaciones, tenemos muchas integraciones con aplicaciones de tipo SaaS, por ejemplo, Microsoft que comentamos, Google Workspace, Salesforce, GitHub, etcétera. Todas aquellas aplicaciones que nosotros requerimos para el negocio. En infraestructura, vemos, por ejemplo, que aparte, algo que se me hace muy interesante es la parte de Terraform, que Cloudflare nos permite hacer el despliegue de nuestras políticas e infraestructura a través de infraestructura como código. Eso se me hace algo muy valioso que me gustaría recalcar. En la parte de la red, por ejemplo, tenemos integraciones con Megaport para hacer la conexión directa, y nuestros datos viajen aún más rápido.
Y para la parte de datos es a dónde vamos a enviar toda esa información que ya recopilamos con Clover para su análisis. Por ejemplo, tenemos Sumologic, Datalog, etcétera. Ahora vamos a ver cómo protegemos. Ya vimos cómo es una arquitectura, cuáles son sus principales componentes, y ahora vamos a ver cuáles son los principios de otros para lograr la seguridad de nuestras aplicaciones. Iniciamos igualmente de izquierda a derecha, iniciamos por la verificación explícita. ¿Qué significa la verificación explícita? Esto significa, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña analogía. En las arquitecturas clásicas, si un usuario estaba conectado a la red del corporativo, podría acceder a todo aquello que estuviera en su misma red. En sí, otros esto cambia, como comentábamos, porque no solamente basta que el usuario sea interno, se asume que por defecto ese usuario no es de confianza. Entonces vamos a tratar de conseguir cómo validamos para que, cómo verificamos que el usuario es confiable y podemos darle acceso a los recursos. Pues aquí viene la parte del contexto, analizar el contexto de por qué está solicitando ese recurso, si es un comportamiento esperado, y finalmente le podemos dar el acceso si cumple con los requisitos que configuramos. Después viene un término muy importante en sí otros, que es asumir la brecha. Hace unos momentos les comentaba que no podíamos confiar en lo que estaba adentro, pero aquí viene el porqué. Asumir la brecha significa que tenemos que considerar que todos nuestros activos pueden ser vulnerados o ya han sido vulnerados. Entonces vamos a partir del hecho de que los activos o servicios ya fueron comprometidos. Entonces, ¿cómo a partir de esto vamos a protegerlo? Pues es con la verificación explícita. Y aparte de que sea un usuario de confianza, tenemos que comprobarlo cumpliendo con unas reglas rigurosas. Después viene la microsegmentación. Esto es algo muy útil para temas de acceso. Vamos aquí a tratar de separarlos de diferentes ambientes. Podemos, por ejemplo, agrupar a los usuarios de acuerdo a su rol o a su departamento, ¿no? Por ejemplo, puede ser equipo de marketing, de desarrollo, y esto nos permite tener un control más granular de los permisos y también una gestión más ágil. Después tenemos el mínimo privilegio. Esto es algo que hemos trabajando ya de toda la vida, que consiste en darle a los usuarios el acceso que requieren, pero no darle permisos excesivos y tampoco limitados. Hay que darle justo los permisos que el usuario requiere para desarrollar sus actividades. Y después, finalmente, tenemos el monitoreo continuo. Es importante, esa etapa es muy importante, porque a pesar de todo lo que ya hemos hecho, ¿cómo sabemos que esto está aplicado de forma correcta? Pues aquí es donde entra el monitoreo. Tenemos que asegurarnos de que todo lo que ya implementamos está operando de forma correcta. No vaya a ser, por ejemplo, que algún usuario esté accediendo de una forma que no teníamos esperada y está pasando por alto todo lo que ya definimos. Entonces, hay que asegurarnos de que estemos monitoreando cómo acceden los usuarios y tener esta visibilidad de qué es lo que está pasando dentro de la red. Con todo esto vamos a lograr conseguir ciertos beneficios en temas de seguridad. Por ejemplo, vamos a iniciar con estos que son, me hacen muy relevantes. Sí, otros tienen varios beneficios, pero esos se me hacen muy relevantes. El primero es mejorar la seguridad. ¿Cómo lo logramos? Reduciendo la brecha, el riesgo de las brechas. Aquí vamos a tratar de hacerlo tan granular que estas brechas sean lo mínimo posible y que el riesgo de que alguna de estas brechas sea utilizada, el impacto sea el mínimo. Y después aumentamos la visibilidad y el control. Esto lo logramos con herramientas. Tenemos que asegurarnos de que la herramienta que utilicemos para así otros sea una herramienta que nos dé visibilidad, que nos permita controlar todo el tráfico. No tiene sentido que tengamos una herramienta que nos dice, oye, te estoy bloqueando tantas peticiones. Yo le digo, está bien, me parece perfecto. Muéstrame por qué bloqueaste esas peticiones y cuáles peticiones fueron. Y dice, ay, no, no puedo darte esa información. Entonces perdemos toda esa visibilidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las herramientas que implementamos, hay que tratar de que nos den la mayor visibilidad posible. Después tenemos el beneficio de facilitar la adopción de entornos modernos. Como comenté, todas las empresas estamos tratando de ir evolucionando e innovando, tratar de aprovechar los mayores beneficios que traen las nuevas tecnologías. Y esto nos va a facilitar, si otros va a facilitar esta adopción, porque aquí ya no dependemos de un perímetro. Como comentamos, estamos trabajando sobre flujos de comunicación. Entonces, la adopción es muy similar a todo lo que llevamos. Entonces, podemos mantener nuestra misma estructura para aprovechar nuevos entornos y nuevas tecnologías. Ahora me gustaría, como ya los que nos han acompañado, contarles una breve historia de la empresa con la que hemos estado trabajando muy de la mano, que es Techmind. Si recordarán en las sesiones pasadas, Techmind había afrontado diferentes retos. Desde, por ejemplo, el primer reto que afrontamos fue dar acceso remoto y seguro a los colaboradores, ¿no? Tanto aplicaciones en on-premise
como aplicaciones en nube. Esto lo logramos a través de la implementación de lo que es Secure Gateway. Y, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue, a través de un agente, logramos conectar a los usuarios a estas aplicaciones. Podíamos meter ese control de quiénes accedían y a qué recursos accedían y tener la visibilidad completa de todo lo que estaba pasando. Después surgió el nuevo reto, que era proteger y cuidar que los usuarios no compartan información sensible. Aquí, como habíamos visto, tuvimos el caso del equipo de marketing. El equipo de marketing está utilizando la herramienta de WeTransfer para recibir información de los proveedores. Pero aquí era un punto sensible porque sabíamos que necesitaban esta herramienta para sus tareas diarias, pero no queríamos afrontar ese riesgo de que usuarios también usaran esta herramienta para compartir información hacia el exterior. Entonces aquí fue de mucha ayuda el tema del Browser Isolation, que nos permitió permitir la acción de descargar la información, pero nos bloqueaba todo lo que fuera a subir información o o copiar y pegar información en esa plataforma. El último reto que afrontó TechMine fue el tema de proteger la navegación de usuarios, evitando phishing y compromiso de organización. Aquí, si recordarán, fue el caso del equipo de desarrollo, quienes utilizan herramientas de inteligencia artificial para desarrollar sus soluciones y sus nuevas características que ayudan al negocio. Pero aquí tenían un problema muy importante que era el tema de exfiltración de datos. Aquí le preocupaba a TechMine que los desarrolladores puedan subir información sensible que también podía asociarse esa información que estaban subiendo a la empresa. Entonces era para ellos muy importante, por lo que utilizamos la parte de DLP de Cloudflare, que nos permitía identificar ciertas palabras clave que los usuarios metían a la hora de utilizar esta inteligencia artificial. Entonces permitía hacer la navegación, el uso normal de inteligencia, por ejemplo, con ChatGPT, pero si el usuario metía alguna palabra que estuviera relacionada a la empresa o subía información sensible, por ejemplo, como llaves de acceso, esta petición se bloqueaba automáticamente. Entonces, así es como protegíamos que los usuarios de desarrollo no estuvieran comprometiendo la seguridad de la empresa. Esos fueron los retos que vimos en las sesiones pasadas, pero ahora me gustaría contarles cómo comenzó esta historia de Tecno. Desde un principio, cómo hicimos, cómo empezamos con esta adopción de Zero Trust. Entonces vamos a contar la historia de cómo Techman afrontó estos retos y cómo lo ayudamos a adoptar el Zero Trust de forma exitosa. Para esto nosotros apoyamos a Techman definiendo 4 etapas de implementación para lograr Zero Trust en su organización. Iniciamos con la fase 1. Esta fase, la verdad, yo considero que es de las más complicadas y también más difíciles porque es la parte de identificación y evaluación. Identificar que aquí vamos a tratar de identificar todos los activos que tenemos dentro de la empresa. Por ejemplo, puede ser aplicaciones, bases de datos, información que estamos subiendo. Todo esto se consideran como activos o recursos y hay que identificarlos. Después de esta identificación, lo que hicimos fue una evaluación. Aquí, ¿qué fue lo que evaluamos? Evaluamos, por ejemplo, la importancia de esos activos de cada negocio. Aquí es algo muy importante hacer esta parte de la evaluación porque inicialmente, recuerdo cuando iniciamos con TechMine, había algunas aplicaciones que ellos decían, ah, no, pues mira, ese es el corte del negocio. Estas aplicaciones son las que más valor nos dan de cara a los clientes. Empezamos a hacer la revisión y nos dimos cuenta que en realidad esas aplicaciones sí eran importantes, pero no eran las más críticas para el negocio. Por ahí había 2 o 3 aplicaciones que no estaban considerando TechMine y nos dimos cuenta que esas 3 aplicaciones estaban aportando la mayor cantidad, estaban aportando la mayor beneficio al negocio. Entonces, por eso es importante esa etapa, que hagamos esa evaluación de cuáles son los activos importantes, porque nos puede dar la sorpresa de que lo que creíamos inicialmente en realidad no era tan importante y algo que estamos olvidando que es mucho más importante. Una vez que concluimos con todo este análisis, identificamos los recursos, pasamos a la siguiente etapa, que fue el diseño de la arquitectura. En esta parte del diseño de arquitectura es donde empieza la parte de la creación de políticas. Aquí empezamos a definir flujos, empezamos a ver cómo consumían los usuarios ciertas aplicaciones. Por ejemplo, el equipo de marketing, identificamos que ellos eran los usuarios, que lo que querían consumir era consumir WeTransfer. ¿Por qué lo requerían? Porque esto era necesario para el negocio. Entonces empezamos a definir estos flujos de trabajo y empezamos a crear políticas que fueran adaptando, fueran protegiéndonos. ¿Qué es lo que sí podemos permitir y qué es lo que tenemos que bloquear? Una vez que hicimos esta parte del diseño, pasamos a la etapa 3, que es
implementación y despliegue. La verdad, aquellos que nos han seguido a través de toda esta serie de webinars se habrán dado cuenta que Clover es una herramienta muy útil, que es una herramienta que nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nos da esta facilidad en la parte de implementación y despliegue de que el agente se despliega en menos de 5 minutos y es muy sencillo de configurar. Algo que también me encanta de esa gente de Clover es el tema del descifrado de datos. Hace la instalación automática de certificado para poder permitirnos ver en texto claro qué es lo que está subiendo el usuario y poder protegerlo de una forma concisa. No solamente que veamos, por ejemplo, peticiones de HTTP, en donde no sabemos qué es lo que está pasando ahí en realidad, solamente vemos, por ejemplo, redes. Aquí sí nos permite ver el contenido de lo que está subiendo el usuario y es por eso que nos permite en ese alcance tan granular de incluso buscar por palabras qué es lo que está pasando el usuario y bloquearlo en caso de ser necesario. Entonces, la verdad, es aquí nada como recapitulando. Las etapas para mí, desde mi punto de vista, las etapas más complicadas fueron la etapa uno y 2 que fueron las que nos llevaron más tiempo y esfuerzo. Y la etapa 3 la verdad es que fue bastante sencilla. Y la verdad, también aquí nos ayudó mucho la parte de Cloudflare, que fuera un agente muy ligero y también muy fácil de implementar. Una vez que concluimos estas tres etapas iniciales, pasamos a la etapa número 4. En la etapa 4 es donde viene la parte del monitoreo y la optimización. Aquí hay que ver qué es lo que está pasando. Aquí nos permite, tenemos que ver qué es lo que están haciendo los usuarios para entender cómo están comunicándose. Y también aquí nos podemos identificar ciertos puntos de mejora que podemos hacer. A lo mejor podemos exigir un poquito más el perfil o a lo mejor necesitamos dar un poquito más de permisos para que los usuarios puedan hacer bien sus tareas. Una vez que tenemos esa optimización, sigue la mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? Es, bueno, puedes aquí una pausa. Aquí me gustaría explicar un poquito de cómo es esta adopción de sí otros. Quiero dar el mensaje de que no es algo que pase de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo. Por ejemplo, en el caso de TechMine, iniciamos con la parte de las aplicaciones críticas, hicimos todo este proceso de 4 fases y después pasamos a las siguientes etapas, ¿no? Pues empezamos con aplicaciones un poco menos críticas para el negocio hasta lograr una adopción completa. Pero es una etapa que lleva tiempo y necesitamos tener como que eso en mente, que va a ser un proceso largo, pero que va a tener muchos beneficios para la organización. Y también en esa etapa 4, aquí me gustaría recalcar también algo que me ayudó mucho de Cloudflare, que fue la parte de la automatización. Entonces, aquí nos dimos cuenta que podíamos identificar ciertos flujos y a través de lo que les comentaba inicialmente, que era Terraform, que es una herramienta de estructura como código, realizamos algunas programitas ahí, por ejemplo, ellos utilizan Amazon, ahí creamos algunas funciones Lambda que nos ayudaban a ejecutar cierto código para hacer el despliegue de forma automática de nuevas políticas. Identificamos flujos, esto nos permitía, identificamos nuevos flujos que querían acceder y podíamos hacer el despliegue automático utilizando estas integraciones entre Cloudflare y, y Terraform. También aquí Cloudflare tiene su propia API, por si no queremos utilizar, por ejemplo, Terraform, podemos utilizar directamente la API de Cloudflare para crear estas políticas. Y así fue como finalmente logramos esta adopción en Techman. Bueno, en realidad sigue el proceso, seguimos apoyándolos con este proceso de mejora continua, seguimos trabajando con ellos para proteger todos los nuevos flujos de trabajo. Ahora bien, queremos compartirles a ustedes, tenemos que este proceso de adopción puede ser complicado, entonces, como agradecimiento por todo su apoyo que nos han dado a través de esta serie de webinars, queremos darles a ustedes un regalito. Este regalito que es, pues va a ser una plantilla que nos va a permitir ir identificando nuestros activos. Como les comentaba, el proceso de TechMine, la parte que se me hizo más complicada fue la parte de identificación de activos. Entonces, por eso queremos apoyarlos a ustedes, regalándoles esta plantilla para que ustedes puedan iniciar con ese descubrimiento de sus activos. Ahora les voy a mostrar un poco de qué consiste esta, este pequeño, esa pequeña plantilla para que ustedes puedan aprovecharla. Aquí en un momento. Listo. En esta plantilla vamos a tener diferentes hojas. Vamos a iniciar con una hoja que es la guía. Aquí tenemos diferentes columnas. Por ejemplo, tenemos el nombre del recurso, tipo de recurso, descripción, quién es el propietario,
la criticidad y el riesgo. Después tenemos, aquí nos va diciendo, vamos a tener que llenar esta información. Por ejemplo, nos dice el tipo de información que tenemos que meter. Para el nombre del recurso va a ser un texto. Indicamos el nombre del recurso, por ejemplo, base de datos de cliente. Después tenemos el tipo de recurso. Aquí tenemos una lista desplegable, por ejemplo, tenemos base de datos, aplicación, servicio. Y del lado derecho tenemos preguntas que nos van a servir de guía para ir contestando o ir rellenando esa información. Una vez que tenemos esta información, tenemos aquí un botoncito que va a efectuar un script para agregar automáticamente esta información que acabamos de llenar en nuestras hojas que nos van a servir para identificar cada tipo de activo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos cambiar a un recurso que va a ser tipo aplicación. En lugar de base de datos, podemos ponerle, por ejemplo, la aplicación web. Entonces, igual, rellenamos el resto de la información y la agregamos. Y aquí vamos a ver cómo se agregan automáticamente. Entonces, el objetivo de esta plantilla es que puedan iniciar con este viaje de otros de una forma más sencilla, tratando de aliviar ese proceso tan complicado. Ahora, voy a dejar un momento con mi compañero Octavio, nos va a hablar un poco de cuáles son los beneficios que tiene la arquitectura de otros con respecto al negocio. Adelante, Octavio. Muchas gracias, Uriel. ¿Cómo están? Buenos días. Pues gracias a todos por acompañarnos. Déjenme compartirles mi pantalla. Denme un segundito. Por favor, me confirman si ya se ve. Sí. Listo. Listo, ya lo Perfecto. vemos. Gracias. Excelente. Pues bien, muchas gracias a todos. Octavio Santamaría de este lado, consultor dentro del grupo Smartec. Y bueno, pues justo como mencionaba Uriel, gracias por esa explicación tan clara, ¿no? De cómo podemos ayudarlos en cada una de estas fases, ¿no? Que realmente pueden representar a veces un desafío, ¿no? Y a veces puede faltar ese expertise dentro de la organización. Pero bueno, todos nuestros clientes saben que dentro del grupo SmartTech nos gusta hacer ese acompañamiento siempre con los clientes, ¿no? Y bueno, la verdad, ese archivo que preparó el equipo está súper bueno para que ustedes tengan una manera de iniciar, de ver dónde están los activos que realmente necesitan adoptar esta estrategia. Ahora bien, vamos a hablar de los beneficios al negocio, ¿no? Hemos estado hablando de Cloudflare a lo largo de esta serie de webinars, pero ¿por qué Cloudflare es un diferenciador tan grande comparado con otras marcas o con otras soluciones que tenemos hoy en día? Bien, uno de los principales razones por las cuales Cloudflare es un participante muy importante en la adopción de Zero Trust o en ofrecer estos servicios es que cambia totalmente la manera en que estamos acostumbrados a operar, ¿no? Aquí del lado izquierdo, por ejemplo, estamos viendo los diferentes componentes que hemos revisado a lo largo de esta serie de webinars, ¿no? Tenemos la parte de Zero Trust Network Access, tenemos la parte de VPNs, CASB. Ya analizamos cómo cada uno de estos módulos nos ayuda a proteger diferentes aspectos de las diferentes tecnologías que podemos tener dentro de la organización. Pero un enfoque tradicional y herramientas aisladas realmente no nos brinda la postura de seguridad que necesitamos. O sea, no cumple para enfrentar los desafíos que tenemos en la actualidad, como ya lo hemos visto. Y el principal problema, pues bueno, es que tenemos soluciones basadas en silos y tenemos que la empresa debe contar con diferentes especialistas, ¿no? Por diferentes marcas. Y eso, bueno, pues representa un costo más elevado para la organización. Tenemos diferentes agentes para cumplir diferentes propósitos que necesitamos, ¿no? Y bueno, del lado derecho justamente estamos viendo el approach de Cloudflare, que básicamente es una sola plataforma que nos va a ayudar a cubrir cada una de esas necesidades y de esos problemas que vimos que estaba enfrentando TechMine. Y bueno, una de las principales ventajas de una plataforma totalmente integrada, pues bueno, es que únicamente vamos a usar un mismo agente, y ya se ha repetido en varias ocasiones, que es un agente muy ligero, que nos va a permitir aprovechar todas estas funcionalidades que ofrece la plataforma de cloud. Entonces recuerden que ese es uno de los principales atractivos de esta herramienta, que nos va a ayudar a simplificar la manera en cómo operamos y cómo podemos implementar una estrategia de Zero Trust dentro de nuestra organización. Ahora, la adopción de Zero Trust, ¿qué le va a traer al negocio? ¿Qué nos va a ayudar? Pues bueno, primeramente, del lado izquierdo estamos visualizando que nos va a ayudar a tener una mejora de experiencia del usuario, que eso, bueno, es sumamente importante, ¿no? Porque, bueno, me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado
que a veces que el usuario se esté quejando, que diga que no puede acceder al recurso, que no tiene los permisos necesarios, que hay mucha latencia, ¿no? En la conectividad, pues eso representa un problema, ¿no? Porque no nos permite a nosotros, bueno, a las empresas, ser ágiles, avanzar rápido en sus tareas del día a día, ¿no? Y recordemos que al tener una plataforma integrada, pues bueno, la gestión de la misma se vuelve mucho más simple, ¿no? Simplificar la gestión de las políticas, es una herramienta que nos permite tener muchísima granularidad para darle realmente al usuario lo que necesita. Nos va a ayudar a mantener una postura de seguridad adecuada y lo que necesitamos para garantizar que tenemos nuestra información segura y garantizar la operación del negocio. Y bueno, pues va a ayudarnos a consolidar las diferentes herramientas o diferentes componentes de seguridad que tengamos dentro de nuestra organización. Recordemos que Cloudflare, la estrategia es venir a sumar y agregar capas de seguridad, no viene a reemplazar las herramientas actuales. No está peleado con ninguna marca, es justamente ayudar a robustecer las herramientas y nuestra postura de seguridad del negocio para que podamos mantener pues, una buena reputación y ofrecer a nuestros clientes lo mejor que hay en la industria actualmente. Ahora bien, hablando en términos de costos, ya hablando en términos del negocio, ¿no? Porque ya hablamos de herramientas, qué problemas resuelve y los beneficios del negocio, pues bueno, primero tenemos que pensarlo en dos conceptos muy importantes para cualquier organización, el tiempo y el dinero. Todas las empresas, nadie está peleada con el dinero, siempre estamos buscando cómo ayudar a disminuir esos costos, pero que a la vez nos permita a nosotros ser mucho más rápidos, eficientes, desplegar diferentes servicios para los diferentes clientes. Y bueno, pues aquí tenemos 5 puntos muy importantes que nos van a simplificar esto, ¿no? Tenemos la parte de SASE que nos va a ayudar a reducir la superficie de ataque. Recordemos que los ataques ya están sumamente sofisticados, ¿no? Y están en todos lados y podemos entrar por básicamente cualquier sitio, ¿no? Tenemos ya recursos en la nube, recursos on-premise, usuarios en todos lados. Entonces, bueno, una metodología de SASE que forma parte de los componentes de Zero también nos va a ayudar a reducir la superficie de ataque. Reducir el número de tickets, ¿no? Ya mencionábamos eso, que a veces los equipos de soporte, ¿no? En darle la atención al usuario puede representarles mucho tiempo, ¿no? Y a veces pues uno quisiera que el equipo de TI o el equipo de seguridad esté enfocado en otras tareas tal vez un poco más estratégicas, en vez de únicamente estar tratando de resolver problemas que a lo mejor tecnologías que ya se están volviendo un poco legacy ya no pueden aportar más. Entonces ese es justamente un punto muy importante donde las empresas están volteando a ver qué herramientas o qué plataformas nos pueden aportar a eso para que nuestros colaboradores puedan desarrollar tareas mucho más estratégicas y aportar valor también al negocio, ¿no? Y bueno, la experiencia del usuario también es mucho mejor comparada con soluciones pues ya legadas, ¿no? Que ya tienen muchos años existiendo, que es como actualmente operan la mayoría de las organizaciones, pero bueno, es importante buscar una adopción de una estrategia basada en sí otros para que podamos ser mucho más dinámicos y crear mayor valor a nuestros diferentes clientes en las diferentes industrias. Bien, ahora quisiéramos, bueno, queremos empezar a abordar las preguntas que hay en el chat. Vamos a empezar el Q&A, justamente para hacer un recap de todo lo que se presentó. Nos gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, para que, bueno, mi compañero Uriel y un servidor pudiéramos apoyarlos a resolverlo. Lore, no sé si me puedas ayudar a leer algunas de las preguntas que tengamos en el chat. Creo que ya tenemos algunas, por favor. Sí, Y por favor, Octavio, muchas por acá gracias. tenemos algunas. ¿Por dónde empiezo si tengo recursos limitados y un equipo de TI pequeño? Esa es una, y bueno, dentro de esa Ok. viene otra. Pero si quieres, Adel- responde esa y ahorita continuamos con Sí, si eso. gusta, comenzamos primero con adel- esa primera parte. adelante, Uri, por favor. Muchas gracias, Octavio. Sí, justamente el objetivo de esta sesión era empezar a ayudar con este primer paso. También, por eso era el objetivo de diseñar este pequeño Excelito para que ustedes lo usaran para que investiguen su inventario. Y también, como comentaba Octavio, la ventaja y el beneficio que tiene Cloudflare es que es una plataforma unificada que nos permite a través de una sola persona gestionar todas estas herramientas que podríamos llegar a requerir para implementar Zero Trust. Ok. ¿Zero Trust es viable para empresas medianas o solo para corporativos grandes? Esto es algo muy importante. Zero Trust es algo que cambia cómo estamos protegiendo la seguridad. Entonces, es independiente del tamaño de la empresa, más bien va a depender del tipo de información que maneja la empresa, qué tipo de tecnologías adopta.
Entonces yo les recomendaría que si su empresa, por ejemplo, está en un ambiente híbrido que utilizan multicloud o ocupan aplicaciones de tipo SaaS, ahí sería altamente recomendable que empezaran a utilizar Zero Trust, independientemente del tamaño de la organización. ¿Ok? Por acá en el chat privado tengo otra. ¿Cómo se diferencia Zero Trust de lo que ya tengo con firewalls, antivirus o VPNs? ¿Qué aporta de diferente? Ok, aquí lo comentaba ahorita hace unos momentos Octavio. Zero Trust no está peleado con estas herramientas, simplemente es un apoyo extra, nos ayuda, por ejemplo, a definir nuevas soluciones. Y bueno, si hacemos una comparativa directa, en realidad si hay un cambio, sobre todo por la infraestructura que tiene Cloudflare, que es una arquitectura que está distribuida a nivel global. Entonces, la verdad es que sí ayuda mucho en temas de latencia y en temas de agilidad. De acuerdo, Uri, muchas gracias. Gracias, Octa. Adelante, Octa, ¿podemos continuar? Perfecto. Gracias, Uri, por responder las preguntas que nos mandan aquí los asistentes. Y pues bueno, vamos entonces, como último paso, quisiéramos saber cómo nosotros, bueno, quisiéramos compartir este QR, por favor, para que nos apoyen escaneándolo, para que puedan comenzar a ver e identificar dónde están parados hoy en día, ¿no? Que ese es el punto más importante, ¿no? Justamente lo mencionábamos en las diferentes fases que comentaba Uriel. La principal es identificar los activos, ¿ok? Es dónde están. Ya lo decíamos, puede estar en la nube, puede estar en aplicativos SaaS, ¿no? Y mencionaban también el tamaño de las empresas. Bueno, pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Simplemente el hecho de adoptar una metodología de Zero Trust aplica para cualquier empresa y cualquier industria, ¿no? Es simplemente que tienes que identificar dónde está los activos críticos para tu negocio. Y una vez que los identifiquemos, podemos nosotros apoyarte a diseñar una estrategia de acuerdo, traje a la medida para tu organización. Entonces, si nos ayudan a escanear este código QR, justamente van a encontrar un pequeño formulario donde se les pregunta información como muy básica de cómo están operando actualmente. Recordemos que el primer paso esencial es la evaluación de cómo operan hoy en día. Eso es lo más importante al momento de que queramos empezar a adoptar una metodología de Zero Trust. Entonces, los invitamos a escanear el código, por favor, para que nos compartan ahí la información de cómo lo haces hoy en día, ¿no? Que sabemos que es el punto inicial de partida para la adopción de cualquier tecnología. Y bueno, más allá de eso, pues conocerlos un poco mejor y poderles hacer las recomendaciones pertinentes del equipo de consultores dentro del Grupo Smart. Y pues por mi lado sería todo. Pues no queda más que agradecerles mucho su asistencia a esta serie de webinars. Esperamos que haya sido de su interés y bueno, pues esperamos recibir sus formularios ahí. Y también apóyense mucho del Excel que compartió el equipo, bueno, Uriel, que los puede ayudar mucho a entender cómo pueden dar los primeros pasos para implementar Zero Trust en su organización. Y bueno, pues nos vemos próximamente y agradecerles el tiempo. Pues muchas gracias, Uriel, gracias, Lore, y estamos a sus órdenes. Perfecto, equipo, pues muchísimas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado a este ciclo de webinars de Zero Trust. Queremos que sepan que pues no están solos, tenemos un equipo de especialistas para ayudarlos con esta adopción de Zero Trust. Por favor, como comentó mi compañero Octavio, pues ayúdenos contestando la encuesta. La verdad es que su aportación es súper valiosa para nosotros, nos ayuda muchísimo. Y pues nada, muchas gracias. Síganos en redes sociales y también les queremos hacer mención que tenemos a nuestro equipo en el RCA y estaremos compartiendo con ustedes lo más importante de este evento, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Gracias, Uriel, Gracias a Lorena. todos. Gracias.